Vamos también a estar preparándonos para la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, porque ella va a ser expuesta, su palabra. La palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y conoce todo de nuestra vida. ¿Quién mejor que el Señor? Y que Él es la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por este hermoso tiempo que estamos disfrutando en tu presencia, Señor, y que ahora queremos, Señor, seguir disfrutando, porque va a venir tu palabra, Señor. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, que ella corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo para que la pueda expresar con toda sencillez y humildad, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Y así invitamos al pastor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso tiempo compartido juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor, los que estamos aquí presentes y nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes que se han podido conectar y compartir este tiempo de adoración, de alabanza cristiana. ¿A quién le alabamos? A aquel que merece toda la gloria, hermano, ¿no? Y toda la honra y toda la alabanza. Decíamos esta alabanza última: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y venimos hablando sobre el gozo aún en medio de las aflicciones, ¿no? Esa plenitud del Señor en medio nuestro, porque no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, con su iglesia. Gloria a Dios. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad hermosa. No lo hice anteriormente, quería hacerlo aquí para cada uno de ustedes y en presencia de mi esposa, darle gracias al Señor por este aniversario que hemos cumplido, un año más sirviendo al Señor. 33 años ya, ¿no? Son poquitos, ¿no? Algunos han pasado tan rápido, ¿no? Ya tenemos los hijos grandes, con sus hijos, con nietos, la familia conformada. Qué precioso. Y lo más importante, hermanos, adorando y sirviendo el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Que esa plenitud de gozo esté en nosotros. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de Patri, por mi esposa, que es una fiel compañera, fiel al Señor, ¿no? Y compañera en este tiempo donde uno ha transitado, ¿no? Y caminado. El deseo desde nuestra temprana edad, 20 años, ¿sí? Teníamos. Ya han pasado unos cuantos. El deseo era de servirle y de adorarle al Señor con todo nuestro corazón. Y por eso teníamos el lema de una frase bíblica en su comienzo, y era en la tarjeta de presentación de casamiento, ¿no? Y decía en Eclesiastés capítulo 8, verso 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando uno decide caminar en el gozo del Señor, poner nuestras vidas en las manos del Señor, Él es el que hace en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. ¿Usted está en la perfecta voluntad de Dios? Gloria a Dios. Si estamos en ese gozo y caminando en el Señor, estamos en su perfecta voluntad. Por eso le doy gracias a Dios por la vida de Patri, por la pastora Patri, que hoy estamos adorando y glorificando el nombre del Señor y sirviéndole a Él por amor. Muchas bendiciones, gloria a Dios, Patri, para tu vida. Bueno, hermanos queridos, vamos a compartir la palabra del Señor, la santa, pura, limpia, esa palabra preciosa que penetra, como decía la pastora, dice su palabra, hasta discernir allí los pensamientos, los tuétanos, lo más interno de nuestro corazón. Él nos escudriña.
Así que les invito a abrir en Colosenses capítulo 1, verso 25. Vamos a seguir con esta carta preciosa de Pablo a los colosenses. Este siervo precioso de Dios que puso su vida en la mano del Señor. Y vamos a ir viendo lo que el Señor nos habla en este versículo. Colosenses capítulo 1, verso 25, mis hermanos queridos. Y le he puesto como título a este mensaje, a esta perícopa: anuncia la verdad. Anuncia la verdad. ¿Cuántas verdades tenemos, hermano? ¿Qué dice? Una sola. Hay una verdad, y es la que la iglesia debe anunciar, y aún anuncia. El apóstol Pablo lo hacía, ¿sí? Así que bueno, en Colosenses 1:25 le invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios, hermano querido. Nos vamos a poner de pie, gloria a Dios. Cristo Jesús, en reverencia, cuando estaban en la sinagoga, se ponían de pie en reverencia a su palabra. Él leyó la palabra del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y lo hacemos hoy en el nombre de Jesús. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, ¿no? Qué hermoso tiempo de adoración y alabanza a Dios. Pero hoy el Señor nos está hablando y nos dice: anuncia la verdad. Anuncia la verdad. Ahora, quizás muchos dirán: ¿cuál es la verdad? Nosotros, la iglesia de Cristo, conocemos cuál es la verdad. Su palabra. Amén. Por eso, si hacemos un repasito un poquito, decíamos el domingo pasado que el propósito en la aflicción del apóstol Pablo de padecer por la iglesia era a causa de gozo. Dice que Pablo padecía por la iglesia, pero ¿de qué manera? Con gozo. ¿Por qué? Porque la plenitud del Espíritu Santo estaba en él. Y la plenitud del Espíritu Santo debe estar en la iglesia, para que pueda perdurar y permanecer ese gozo aún en medio de las aflicciones. Qué precioso es tener esto en cuenta, ¿no? Decíamos que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendríamos aflicciones. Esto sabía bien Pablo, que en el mundo tendrían aflicciones, pero confiemos que Él venció al mundo. Entonces, siendo que Él partícipe de las aflicciones que Cristo padeció en su ministerio para con sus discípulos, de igual modo Pablo, siendo partícipe Cristo Jesús con sus discípulos, de igual modo el apóstol Pablo cumplió, dice su palabra en el contexto inmediato, en su carne con lo que faltaban de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? Por su iglesia. Faltaban, hermanos queridos. ¿Y con qué fin lo hacía Pablo? Para ministrar la verdad en medio aún del sufrimiento. Por eso el gozo perduraba en su vida y en su corazón, aún siendo vituperado, como Cristo también padeció. Y lo podemos ver que lo enseña a la iglesia de Colosas, hermano, y lo enseña también a los Corintios, a la iglesia de Éfesos, a todas las iglesias de las cuales envía carta. Y les invito a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 26. 1 Corintios 12, 26, dice así. Gloria a Dios. 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora es clarita la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es tu proceder cuando un hermano está sufriendo? Cuando un hermano en Cristo está sufriendo, ¿te regocijas con aquellos que se gozan y lloras con aquellos que lloran? Tenemos esta actitud que es la que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 12:15. Él dijo esto: regocijarse con aquellos que se gozan y llorar con los que lloran. Qué hermoso. Por eso el apóstol Pablo, hermano, que era ministro de Dios,
fue un servidor de la iglesia, aún a través de sus padecimientos, para que los creyentes, ese es el fin. Ahí miremos, hermano, el compromiso del apóstol, para que los creyentes permanecieran firmes y fundados en la fe de Cristo. No importaba si él padecía, el fin era de que nuestro hermano, nuestros hermanos, la iglesia en Cristo, permanecieran firmes y fundados en la fe, manteniendo el gozo en medio de la aflicción, porque la iglesia también iba a sufrir padecimiento, pero enseñaba a Pablo que mantuvieran el gozo en medio de la aflicción, como Cristo Jesús lo hizo. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Qué hermoso, hermano, ¿no? Es mirar en aquel que tiene un buen testimonio y camina conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros llevamos nuestros pasos firmes en el autor y consumador de la fe. Este gozo, hermano querido, lleva a la iglesia a persistir en una esperanza viva. Por eso Pablo le hablaba, porque aquel que puso la mano en el arado no debe mirar atrás, sino que debe permanecer firmes, como decíamos. ¿En qué? En una esperanza viva, por medio de la fe. No en lo que vemos, sino que esperamos en lo que no vemos, pero que fue prometido para nosotros, esa salvación tan grande. Esto era el motivo de que Pablo hablaba aún en medio de las aflicciones. ¿A usted le puede parecer que Pablo no tenía aflicciones estando privado de la libertad en la cárcel? Aún azotado, maltratado, vituperado o insultado. Este era el fin, hermano. Sabiendo, para que la iglesia esté firme en el Señor, en esa esperanza viva, sabiendo que un día Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. ¿Usted cree que Él vendrá a buscar a su iglesia? Por eso estamos aquí, firmes, como cuerpo, como iglesia. Tenemos nuestra comunión íntima con Dios en lo personal, pero debemos estar como cuerpo, como iglesia, unidos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para que estemos firmes en esa esperanza viva, consolándonos unos a otros, como Pablo lo hacía con la iglesia. Por medio de Jesucristo, hermano, tenemos una herencia que está reservada en los cielos. Gracias. Qué hermoso ir a ese viaje, ¿no? Y somos, ¿sabe qué dice su palabra? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. 1 Pedro 1, 3, 5. Un hermano, por favor, que lo lea. 1 Pedro 1, 3, 5. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Mire lo que dice, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, una herencia como es, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. ¿Está el mundo contaminado? Pero no la iglesia. Porque la iglesia de Cristo tiene el Espíritu de Dios. Ahora estemos nosotros dentro de la iglesia. Como Pablo por eso Pablo insistía hablando de estas cosas, porque iban a venir tiempos difíciles. ¿Estamos en esos tiempos? Mira, hermano querido, hoy día hablan cualquier barbaridad en nombre de Dios. Falsas palabras. Entonces, ese gozo perdura en nosotros y persiste en la iglesia por esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Porque nosotros permanecemos firmes en la fe. No dejemos de lado esto, hermano querido. La fe debe estar firme en nosotros, operando en nuestras vidas conforme a lo que hemos creído en Cristo Jesús.
La fe y la esperanza van de la mano, no pueden ir separadas. Tenemos una fe firme en Cristo Jesús. Dios nos protege, Él nos guarda, pero en esa fe, en lo que hemos creído, para una esperanza viva. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso comienza diciendo el verso 25, del cual estamos compartiendo hoy, de Colosenses capítulo 1, este verso base, que dice, de la cual fui hecho ministro. Se está refiriendo a la iglesia, de la cual él fue hecho ministro, el apóstol Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios, hermano querido, en su administración concedió a Pablo el ser ministro de la verdad. Él lo llamó a predicar el evangelio a los gentiles. Eso lo denota en Hechos capítulo 2, verso 21. Él vino a predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que no eran pueblo, pero por la gracia y la misericordia de Cristo, ahora lo son. Esto, hermano querido, no fue una decisión de Pablo. No se le ocurrió a él porque él tenía ganas, sino que ¿quién lo llamó? Dios lo llamó. Dios lo llamó camino a Damasco. Lo relata en Hechos 9. Si usted quiere, en algún momentito, lea la historia allí del apóstol Pablo en Hechos 9, cuando tiene ese encuentro personal con el Señor. Él tiene un encuentro personal con Cristo y allí cambió su vida. Todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, que Cristo le sale al encuentro, cambia su vida. Porque Él es todopoderoso. Él todo lo contiene todo. Había un propósito. Solamente Dios conocía el interior y el corazón de Pablo, aunque era un perseguidor de la iglesia. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Si verdaderamente le amamos, le servimos de corazón o le servimos por conveniencia. Muchos se acercaban a Jesús cuando Él predicaba y lo hacían por conveniencia. Pero había otros tantos que querían recibir esa palabra de verdad sin tener nada a cambio. Pero sabemos que Dios, Cristo Jesús, lo dio todo por aquello. Entonces Pablo, cuando vino esa transformación, ese cambio por conocer a Cristo Jesús, su vida no fue más la misma. Cristo es renovación de cambio de vida. Pasa la vieja vida a una nueva vida. Por eso somos una nueva criatura, hermanos, en Cristo Jesús. Esto fue lo que pasó y sucedió en Pablo. Pasó de perseguir y capturar a los cristianos a predicar a los gentiles anunciando el evangelio en todo el imperio romano. Fíjense, hermano, pasó de perseguirlos. Él los perseguía, él los atosigaba, creyendo que estaba haciendo bien. ¿Cuántos hoy creen que están haciendo bien y están por caminos equivocados? Pero Cristo les salió en encuentro. Ahora el Señor vino a nuestras vidas. Él golpeó la puerta de nuestro corazón. Le hemos abierto. Le hemos abierto. En cuantos el Señor llama y muchos no le abren. Qué triste, hermano. Pero la iglesia está para predicar la verdad. ¿Saben que Pablo, hermano, antes de convertirse, era muy religioso? Fue un fariseo de fariseos. Fue instruido por Gamaliel y conocía muy bien la ley de Dios. Él creía, el apóstol Pablo creía que este movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Por eso, hermano, esa actitud de odiar a los cristianos, persiguiéndolos sin tener misericordia, aún hasta llegar a la muerte. Él fue quien presenció la muerte de Esteban, el primer mártir. Quien dijo, veo los cielos abiertos, el Hijo de Dios. Qué hermoso, hermano. Pablo presenció eso. Pero fíjense la obra maravillosa de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, de que él fue instruido en la ley. Y no era en cualquier colegio, digamos, o cualquier cátedra. Era Gamaliel. Gamaliel era un rabí muy preparado, donde conocía a la perfección la palabra de Dios. Miremos allí en Hechos 22:3. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22, 3. Fíjense, hermano querido, fue instruido a los pies de Gamaliel, estricto en la ley, conocía al dedillo la ley de Dios. Pablo era muy instruido, era un hombre que hablaba varios idiomas, fue instruido en la ley. Y fíjense, él mismo le dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Vemos ahí la persuasión, hermano querido, para con aquellos que lo querían matar. Porque veían que Pablo había cambiado el discurso, ya no perseguía a los cristianos, sino que Pablo ahora estaba a favor de los cristianos. Entonces sus compatriotas judíos veían de que estaba del otro bando. ¿Cómo es esto? Entonces, por eso le dice, celoso de Dios como lo sois vosotros. Porque él, hermano querido, si no hubiera venido el encuentro con Cristo Jesús, hubiera estado en la misma situación que ellos, los hubiera querido también matar. Celoso de Dios, creyendo que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esa es la religiosidad, que están cegados. Porque lo único que puede quitar el velo de los ojos de las personas, de los hombres y de las estructuras que tienen formadas es Cristo Jesús. Pablo no era un improvisado. Ya podemos ir conociendo, vamos conociendo un poquito la historia de quién era Pablo. Sino que había sido educado, decíamos, y preparado por Gamaliel, un rabí, uno de los rabí más respetados de ese tiempo. Y era reconocido entre el pueblo judío. Pero vemos que el propósito de Dios en la vida de Pablo, a que en esos primeros pasos como cristiano se dirigiera correctamente a encontrarse con Ananías. Y ahí los invito a buscar, hermanos, en Hechos capítulo 9, verso 10 al 12. Hechos 9, 10 al 12. Pablo ahora es cristiano. Ahora es convertido a la fe por medio de Cristo Jesús. Tuvo un encuentro con Cristo. Cuando se acuerdan cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí vemos que él empieza sus primeros pasos después de ser convertido con alguien muy importante. Hermano, cuando nosotros viene el Evangelio a nuestras vidas y viene la luz de Cristo, después tiene que seguir los pasos de nuestra vida con quien seguimos creciendo o caminando para esta vida cristiana. Qué triste cuando estamos con falsos maestros o pastores, pero qué hermoso es de estar con gente como Ananías. Fíjese, dice así, le decía en Hechos 9, del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esos fueron los primeros pasos de Saulo, que es Pablo. ¿Sí? Se encontró con Ananías. ¿Quién era Ananías? Dicen que era un discípulo del Señor. ¿Y cómo podemos notar que era un discípulo del Señor? Por la obediencia, por el testimonio. Porque cuando Dios le habló, él obedeció. Entonces Ananías lo instruyó. Ananías fue allí para hacer el favor, no de él, sino el favor de Dios. Porque recuerde que ¿para quién servimos? Servimos a Dios. Este Ananías era un hombre temeroso de Dios. Si no, Dios no le hubiera hablado. Tenía comunión con Dios. Pero Ananías, ¿saben qué? Temía de llegarse a Pablo. Tenía miedo. Porque sabían que Pablo los perseguía a los cristianos. Pero no es pero claro, era más fuerte, hermano querido, la palabra de Dios, en la confianza en Dios, que el temor que podía tener en Ananías. En Pablo, perdón. Era más fuerte.
ese gozo, hermano querido, que tenemos de Cristo Jesús en medio de la aflicción. Ahí le vino una preocupación a Ananías. Pero a Pablo, a este que persigue a los cristianos, tengo que ir a hablarle. A este tengo que ir a darle una solución. Y si me llega a agarrar, ahí vemos la obra preciosa de Dios. Pero ¿quién se lo había dicho a Ananías? Dios, su palabra. Cuando la palabra de Dios nos habla, hermano, ella sí y amén, es verdad. Esa palabra fue la que llevó a Ananías a Pablo y ministró a Ananías a Pablo. Lo instruyó en esos primeros pasos. Si bien Pablo conocía la ley, pero lo instruyó en el conocimiento de la verdad por Cristo Jesús. Entonces, porque Pablo, hermano, sería un instrumento fundamental o útil en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Había un propósito precioso de Dios a través de Pablo. Entonces, a partir de ese momento, Dios le mostraría a Pablo cuánto le era necesario padecer por causa de Cristo. Allí viene, por eso Pablo puede hablarle a los colosenses y decirle que él se goza en medio de las aflicciones, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso decía Pablo, y eso es lo que debe decir la iglesia. Ya no vivimos nosotros, ya no vive Walter, sino que Cristo vive en Walter. No los deseos nuestros, sino los deseos de Dios, en las prioridades que Dios pone. Entonces, ¿para qué, hermano? Para ser un ministro en la administración de Dios para con la iglesia. Ese era el fin de lo que iba a padecer por causa de Cristo. Y vemos en Efesios capítulo 3, versos 1 y 2. Efesios 3, 1 y 2. Por eso él llevó este mensaje a todas las iglesias para que se fortalecieran en el Señor en medio de tiempos difíciles. Efesios 3, 1 y 2 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo estaba? Prisionero por causa de Cristo. ¿Por quiénes? ¿Por él mismo? Por los gentiles. Pero por los gentiles si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. Por la iglesia. Por su iglesia, hermano querido. Esa administración de la gracia de Dios sería ese compromiso asignado a Pablo para con los gentiles. Había un compromiso que él tenía de llevar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación, de llevar la sana doctrina de la palabra de Dios, de mostrarles, hermano, el misterio de Cristo. Eso era lo importante, mostrarles a Cristo. Aquel que había sido un fariseo, transformado y cambiado. Dios transforma y cambia la vida. Cristo, cuando entra en nuestra vida, ya no somos de nuevo el mismo de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Eso era lo que pasaba en Pablo, para mostrar a Cristo por medio de la fe, para que ellos fueran aceptos delante de Dios. Porque había un problema. Ellos creían que no eran aceptados delante de Dios, porque eran gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, que no son judíos. Y fue un asunto que el apóstol Pablo tuvo que batallar, no solamente llevándolos a ellos al arrepentimiento, a los gentiles, sino batallar contra los judíos, porque se levantaban en contra de Pablo diciendo que estos eran incircuncisos, que no eran del pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Así hace diferencia el hombre. De tal manera amó Dios al mundo. No dijo solamente a los judíos, envió a su Hijo, a Jesucristo. Qué precioso, ¿no? Entonces, estos gentiles pertenecían a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se arrepentían de sus pecados y confesaban que Jesús era el Señor. De la misma manera que lo hizo Pablo. De la misma manera que lo hicieron ¿cuántos? Y que lo han hecho ustedes, hermanos, nosotros, la iglesia. Pablo afirma que su ministerio es parte
de la administración de Dios para la iglesia. Él lo afirma aquí, con el motivo, hermano, de predicar el Evangelio. Él afirma, él es ministro. Pablo era un ministro, es decir, era quien cumplía una tarea que le había sido encomendada por parte de Dios. Qué hermoso, hermano querido, es obedecer cuando Dios nos dice lo que debemos hacer. ¿Y cómo podemos obedecer? Conociendo la palabra de Dios. Lo que Él nos dice, así nos afirmamos y nos fortalecemos y nos fortalecemos y tenemos esa intimidad, esa relación íntima, con Dios. Esa comunión íntima con Él, por conocer su palabra. Pablo, que era un servidor de Dios, con el fin de anunciar el cumplimiento de la palabra. Reconocía a él, hermano querido, que no era con sus propias fuerzas, ni por su inteligencia, porque si no, él podría haber dicho, sí, yo estoy preparado, me preparé con Gamaliel, conozco la ley, conozco la palabra, yo soy un hombre instruido, hablo varios idiomas. Él, hermano querido, tenía todo eso por basura, por conocer a Cristo. Porque él sabía bien en quién había creído y había conocido el poder de Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón y nos transforma, conocemos su poder y el cambio de lo que éramos antes a lo que somos ahora. ¿Usted es un hijo de Dios? Qué hermoso, ¿no? Entonces no era por sus logros, por sus méritos, sino que era porque Dios obraba en él a través de él mismo. Dios obraba en él y él para con la iglesia. Miremos ahí 1 Corintios capítulo 15, verso 10. 1 Corintios 15, 10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para mí. Antes de trabajar más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A quién se refería? ¿A quién ponía en primer lugar Pablo? A Cristo. La gracia de Dios en mí, soy lo que soy. Él no decía que era por sus méritos. Hay cuantos que se quieren llevar galones, aún por hablar el mensaje del Evangelio. Hermano, esta palabra es palabra de Dios, no nuestra. Solamente somos administradores que llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Es por su gracia, no es por los méritos nuestros. Soy lo que soy. Y dice, no ha sido en vano para mí. Antes de trabajar más que todos ellos. ¿Sabe qué? Se estaba refiriendo porque él fue el último apóstol, el abortivo, el que no lo merecía, el que perseguía a los cristianos. A él Dios le había encomendado que predicara la verdad, al igual que a los otros apóstoles, a los 11. Pero él dijo que él había trabajado más, y lo podemos ver. Podemos ver la evidencia, hermano, en la palabra de Dios. Todas las cartas que Pablo envió a la iglesia, trabajó más que los demás discípulos, que los demás apóstoles, perdón. Pero fue por él reconocía y decía que era por la pura gracia de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, nosotros nos corremos y dejamos que Él haga la obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él era un apóstol. Cuando hoy se hacen nombrar apóstoles, muchas veces lo decimos. Se autonombran apóstoles. Y muchos se hacen nombrar por el presbiterio, por el grupo de ancianos, apóstoles. Eso no es lo que nombra Dios. El último apóstol fue Pablo. Y nadie más, ni aun Matías, hermano querido, que no fue elegido por Dios, sino con los hombres, aún en su equivocación, queriendo hacer cosas no conforme a la voluntad de Dios. Él fue el último, el que trajo el mensaje ¿a quién? A los gentiles. Ese mensaje llegó a nosotros hoy, año 2025. Está viva su palabra, porque su palabra es viva. Ayer, hoy y por siempre. Y esa palabra es la que toca nuestras vidas y nuestros corazones y cambia y transforma vidas.
Pablo cumplió, hermano querido, con la tarea de Dios, la cual le había encomendado. Él cumplió, quiere decir que él obedeció de anunciar el Evangelio, anunciar la verdad. Y no solamente anunciar la verdad, fíjense, hermano, fue vituperado, fue menospreciado por defender la palabra de Dios ante las falsas doctrinas. Por eso nos deja este modelo a nosotros de que como iglesia de Cristo debemos defender la verdad. Pero para defender la verdad debemos conocerla. Él la defendía de doctrinas falsas, de doctrinas y de filosofías humanas y religiosas. De ello la defendía, porque se buscaban entremeter en medio de la iglesia, de los santos, de los puros. Hoy día, dígame, hermano, ¿cuántos que dicen amar y servir a Dios tienen doctrina falsa dentro de las congregaciones? Porque se levantan aún de ellos, hombres amadores de sí, como vuelvo a decir, que se autonombran apóstoles y se creen señores de todo, que se sirven de la iglesia, no que sirven a la iglesia. Muchas veces hacemos mención de esto. De eso Pablo también batallaba. No de llevar solamente la doctrina del Evangelio a la iglesia para que se mantenieran firmes en la fe, en esa esperanza viva, sino, hermano, batallando en contra de estos sinvergüenzas, porque esa es la palabra, usados por el enemigo y por sus propios placeres y egoísmos. Y no solamente lo hizo él, fíjense, aun cuando ya termina su ministerio, que ya tenía que partir. No estamos para siempre aquí, hermano. ¿Quiénes fueron los que siguieron? ¿A quién le pasó ese compromiso, esa responsabilidad? A sus colaboradores, a Tito, Timoteo, Epafras, Filemón, hombres de Dios, hermano, que siguieron también predicando la verdad. Les delegó esa continuidad de la labor pastoral. Ya no fueron apóstoles, si no hubieran nombrado apóstoles. Ahí vemos que los 12 ya terminaron, ya se cumplió. Ahora fueron nombrados pastores, diáconos, ancianos, colaboradores, hombres que sirvieran a Dios, que administraran las cosas santas de Dios para con la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme. Hay muy pocos que quieren venir a Cristo Jesús. Hay muy pocos que quieren estar unidos como cuerpo de Cristo. Hay muchos individualistas que se creen que porque leen la palabra de Dios y oran y yo estoy bien, yo soy el sacerdote de mi hogar. Hermanos queridos, esta administración fue una responsabilidad que también pasó por los colaboradores. Por eso, amada iglesia, al igual que Pablo, todos tienen un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Aunque no todos son ministros, aunque no todos sean pastores, o no todos sean llamados al pastorado, pero todos tenemos una labor como cuerpo, como iglesia. Todos tienen un rol que desempeñar en la tarea de anunciar el Evangelio, en ese precioso ministerio de la reconciliación. Qué precioso, hermano querido. Cada uno tiene dones y habilidades específicas que puede usar para llevar el mensaje de Dios a los demás. ¿Usted se siente útil en esto? Si Cristo vive en usted, reina la palabra de Dios, está el Espíritu Santo en su vida, ¿no podemos ser usados para aquellos que están en tinieblas, perdidos, sin esperanza? De llevar el mensaje a los demás, llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Pero de qué manera? Fíjense, hermano querido, no de cualquier manera, sino conforme a las Escrituras. Para ello debemos escudriñarlas a profundidad, debemos conocer la palabra de Dios. La iglesia debe prepararse día tras día, alistarse día tras día, para que cuando hablemos, llevemos el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Muchos escucharon a falsas personas que hablaron
palabras que no eran de Dios. Y ese es el mensaje que fueron trasladando o llevando con engaño. Pero la iglesia de Cristo debe prepararse. Aún, hermano querido, más en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de hipocresía, de rebeldía, de indiferencia que tiene el ser humano para con Dios. El ser humano no quiere buscar a Dios, pero es una iglesia que brilla. Somos luminares en este mundo. Cuando usted camina, Cristo va con usted. La luz de Cristo va con usted. Y muchos querrán recibirlo, pero muchos otros lo menospreciarán. Y les molestará que la luz se acerque en medio de las tinieblas. Para muchos traerán olor de muerte, pero para otros traerán olor de vida. La iglesia lleva vida. Era de eso que Pablo le hablaba a la iglesia. El mundo se aferra y se agarra a las cosas superficiales, a las cosas materiales, se agarra a las cosas que ve. No le interesa lo que puede venir mañana. ¿Saben qué? Viven el hoy. Bueno, disfrutemos hoy, comamos, bebamos, estamos bien. Bueno, gracias a... Y encima dicen, gracias a Dios que estamos bien. Hermanos queridos, pero no se preocupan por lo que puede venir mañana. Donde se tendrán que presentar, todos nos tendremos que presentar, sino que nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos un abogado quien aboga por nosotros, pero todos se tendrán que presentar ante el tribunal de Dios a rendir cuentas. Por eso es importante, hermano querido, que conozcas bien la palabra de Dios. Es importante que la conozcas para compartirla con los demás. Te insto, te animo a que escudriñes, a que estudies, a que te prepares, a que nos preparemos en la instrucción de la palabra de Dios para compartirla con los demás, como dice su palabra, cumplidamente, para que esa palabra sea la verdadera, no la adulterada como muchos se hablan, y hacen estatutos de hombre, hermano querido, donde pervierten y perturban a la gente. La gente queda confundida, pero esta es la palabra de verdad, la que nosotros debemos llevar. Pero para ello, hermano, tenemos que salir de nuestro estado de comodidad. Para la gloria de Dios, usted está cómodo, ¿no? Estamos sentaditos y estamos cómodos. Tenemos que salir de esa situación para llevar el mensaje del Evangelio. Esto es para nosotros, para nuestros hermanos que están en las redes, para cuantos oigan la palabra de Dios. Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y esas obras son para glorificar a Dios, porque somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Recuerda, hermano querido, y ya termino, al igual que Pablo, que todo lo que hacemos es para el Señor y no es con nuestras fuerzas ni por nuestros medios, sino que en todo es Dios con nosotros. No estamos solos. Dios está con nosotros. Por eso, anuncia la verdad. Te dejo este mensaje, hermano querido, sabiendo de que Dios es el que hace la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. En aquel que lo reciba, Dios escudriña nuestra vida y nuestros corazones. Y este mensaje es pura y netamente para la iglesia de Cristo. Por eso anuncia la verdad. Gloria a Dios. Le invito a que nos pongamos de pie. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Que tú nos hablas y nos traes, Señor, de este trabajo precioso que hizo Pablo, conforme a tu voluntad, bendito Dios, cumplidamente obedeció en lo que tú le mandaste. Y hoy podemos nosotros disfrutar de tu verdad, de lo que quieres hablarnos a nosotros, o de lo que nos habla a través de tu palabra, para que podamos caminar como es digno de un hijo de Dios. Gracias te damos, Padre, por la iglesia. Que esa verdad corra, bendito Dios, tu palabra. Y para ello es tu iglesia la que lleva el mensaje, el verdadero mensaje
del misterio de Cristo. Gracias te damos, Señor. Tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos da gozo en medio de la aflicción, en medio de situaciones, y podemos consolarnos en la consolación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así le pasa a la pastora Pati. Gracias. Damos gracias al Señor por su palabra, porque Él ha hablado en nuestras vidas, y como el apóstol Pablo fue solícito en el trabajo, en la tarea, en el servicio que Dios le dio, que así seamos nosotros, hermanos, que podamos ser obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos, y lo hagamos con amor, con entrega, y sabiendo que es para la gloria de Dios, para la honra y la alabanza de Él, para la edificación de los santos del cuerpo de Cristo. Le damos muchísimas gracias al Señor por una vez más hablar en nuestras vidas tan clara y tan específicamente, para que nosotros podamos poner por obra lo que Él nos ha dicho en esta mañana. Nos saludamos con la paz del Señor en esta mañana aquí a los presentes. Saludamos a los hermanos que están en las redes. Les deseamos que tengan un hermoso y bendecido domingo en familia, que lo disfruten, y nos estamos reencontrando el próximo domingo. Bendiciones, queridos hermanos.